por la oportunidad, por la invitación, por supuesto a las profesoras, a los profesores que nos acompañan y que además permiten que los estudiantes estén aquí, por supuesto ustedes que bajaron para estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, la idea es que les presente yo un libro que escribí, tiene 2023, si no me equivoco salió este libro, y es un libro que tiene que ver, se llama La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático. Y es un libro en donde pues yo cuestiono y reviso la relación entre tecnología y derecho, ¿no? Yo tuve la oportunidad durante la administración anterior de ser titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El día de hoy es una secretaría. Entonces, como responsable del jurídico del CONACYT, pues para mí fue indispensable tomar postura respecto de los asuntos pues de ciencia por un lado, pero también de tecnología vinculados con el derecho, ¿no? En la cuestión de ciencia, pues quizás hayan escuchado, pues México se puso a la vanguardia con el desarrollo normativo y conceptual de lo que se llama el derecho humano a la ciencia. Para mí, pues se trata del derecho humano del siglo XXI, porque la garantía, el cumplimiento, pero sobre todo el ejercicio efectivo de múltiples derechos humanos, pues dependen del derecho humano a la ciencia, tanto que el derecho humano a la ciencia lo que garantiza es el acceso universal al conocimiento y también el acceso, el acceso a los beneficios del progreso tanto científico como tecnológico. Muchos otros derechos humanos dependen de eso. Entonces, bueno, estuvimos trabajando pues, un buen rato durante el sexenio para eso, y de ahí salió pues, la primera ley general en la materia, la primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. En relación con el tema de las tecnologías, pues me parecía que había un gran vacío, ¿no? En la reflexión jurídica, y más bien lo que yo veía, también, bueno, me disculpo de una vez con los que están de este lado. Fíjense que ayer estaba yo muy agotado, me quedé dormido y dormí mal, y me lastimé el cuello. Entonces no puedo estar volteando para acá. Discúlpenme mucho por eso, si me ven raro que solo estoy así es porque no puedo girar de este lado, ¿no? De este lado podría girar más, pero de acá no puedo mucho. Bueno, lo que yo me di cuenta es que en los estudios sobre tecnología y derecho, o sea, todo esto que llaman ahora legal tech, ¿no? Por ejemplo, o derecho digital, incluso, ¿no? Que ya son cosas, pues ya un poco vetustas, esto de derecho informático y demás. Todos estos temas, toda esta área pues, tan innovadora y que llama mucho la atención y compleja, yo me di cuenta que no había realmente una revisión crítica de lo que implicaba la manera en la que las tecnologías estaban incurriendo en el mundo del derecho. No solo en la práctica, sino también en la manera en la que se comprende el derecho mismo, ¿no? O sea, en términos epistemológicos. Y me parece muy importante pues, revisar esta situación y tener un planteamiento concreto, sobre todo porque a mí me tocaba pues, revisar, ya se imaginarán, pues infinidad de instrumentos jurídicos que tenían que ver con la política tecnológica del país, ¿no? Incluso pues con la relación de México con otros estados en los temas de política científica y tecnológica, también de innovación. Entonces, bueno, era muy importante tener cierta claridad en el tema, ¿no? Y además una posición. Porque a mí me consultaban sobre eso. Y no era posible que yo pues, no conociera o estuviera yo dubitativo al respecto. Bueno, es en ese contexto que pues logro yo la certificación como abogado digital pues aquí en México, ¿no? Por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Bueno. Pero además deben ustedes saber que también en ese sucedieron otras dos cuestiones de coyuntura que fueron importantes que me obligaron a escribir este libro. En primer lugar, estaba yo cursando el doctorado en ese momento. Y en el doctorado tenía yo un profesor precisamente de lo que era Derecho Informático o Informática y Derecho. Es un profesor bastante conocido, es el doctor Jorge Sergio, que es director del Departamento Jurídico del ITAM, o lo fue hasta hace muy poco, ¿no? Por lo menos.
que es un especialista precisamente en los temas de informática y derecho, y además no solo es un especialista, sino que pues es una persona apasionada del tema, digamos, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de tomar clases con él, pues tuvimos un debate muy intenso, precisamente sobre este tema. A él le parecía muy bien la forma en la que estaban desarrollándose aplicaciones, software, ¿no? En general, que se estaba incorporando a la práctica del derecho y le parecía muy bien. Incluso, bueno, pues él llamaba a la, buena idea, pues él llamaba también pues a la formación que permitiera una competencia entre los estudiantes para lograr acceder a los puestos de trabajo en nuevos contextos, que son contextos donde la informática y el derecho y las tecnologías están dentro de la práctica del derecho. Y bueno, solo que pues en medio de esa cuestión también él defendía tres cosas que a mí, con las que yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, él decía que la incorporación de las tecnologías al derecho, particularmente todo este rollo de la inteligencia artificial, todo este debate yo lo tuve antes del boom que hoy hay de inteligencia artificial, ¿no? Pues a él le parecía que esta situación, este nuevo contexto, implicaba tres cosas. En primer lugar, que era posible un derecho sin teoría, que ya no era necesaria la teoría en el mundo del derecho. Luego, que era posible un derecho sin abogados. Y después, que era posible un derecho sin discusión sobre principios, ¿no? Ya voy a ahondar sobre eso es que voy a hacer la plática. De esa manera es que voy a presentar cómo debatimos sobre eso. Y bueno, esto por supuesto me obligó a mí a poner por escrito mis puntos de vista y finalmente pues terminé escribiendo un libro. Y terminé escribiendo el libro porque en la coyuntura, en ese momento, pues fue cuando empieza la pandemia, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, pues todo esto del trabajo en casa me permitió a mí tener un poco más de tiempo para terminar de hacer la revisión pues, que yo requería, ¿no? De las fuentes para el libro y también de sentarme a escribir un libro. Y me pareció que era la oportunidad para hacerlo, tanto por las discusiones en el doctorado como por las discusiones pues, en el espacio de trabajo donde yo me desenvolvía. Y fue que escribí este libro de la maquinización del derecho con la editorial Itaca. Bueno, les voy a contar de qué va la parte central del libro. La segunda parte del libro, que es la que le da nombre, ¿no? Esto de la maquinización del derecho, pues es el ensayo, el capítulo más amplio que tiene la obra. Es resultado de este debate que tuve y otras reflexiones que ya había yo comenzado a hacer y otros asuntos con los que tuve que fortalecer el tema, pero básicamente es el resultado de la experiencia que tuve con la otra parte de la obra, pues son más bien los fundamentos para poder llegar a comprender la organización. El por sí mismo es un nombre común, ¿no? Este nombre, no solo yo ahorita, ¿no? Y no ¿no? Es la maquinación, ¿no? Es la maquinación del derecho. Ese nombre tiene que ver con la idea de conocer, ¿sí? Y para empezar habría que entender qué es una máquina, ¿no? Que lleva el título, ¿no? Porque hace referencia así a la máquina, eso de que la maquinización del derecho significa pues que el derecho se está maquinizando, ¿no? De qué manera la operación del derecho con el derecho se está volviendo una máquina, o cómo el derecho opera como una máquina, ¿no? Eso es de lo que se refiere. Esa es una analogía que ya se ha utilizado antes. Esto de la expresión del derecho, eh, yo la identifiqué en primer lugar en un texto de Gustavo Sabrelevsky que se llama El Derecho. Y ahí, en la discusión sobre principios y reglas, ¿sí? Como las dos formas en las que se presenta la norma, ¿sí? Él habla de que la presencia de las reglas y principios, ¿sí?
una manera en que el derecho se está la maquinación del derecho cuando él o los juristas en la práctica prescinden de los principios. Una referencia. Luego encontré esto, pues también pues, varios de principios, los 90 el de Zagrebreski es de este siglo y el otro texto del principio de los 90 pasado. Un texto de Óscar Correas donde también habla de cómo el derecho es una máquina. Si seguimos rastreando, lo cierto es que hay otras referencias a esto. Los autores realistas, quiero tanto a los norteamericanos como a los autores escandinavos, ellos concebían como una maquinaria, ¿no? Y bueno, ya si le buscamos más, incluso a otros autores, ya fuera incluso del ámbito del derecho, reflexionan sobre el tema del aparato de Estado, ¿sí? Incluso del aparato como una máquina. Actualmente se habla del Estado como un leviatán cibernético. En fin, o sea, son analogías que han estado permeando pues en la literatura jurídica y que se han utilizado para tratar de dar cuenta de lo que está sucediendo. No obstante, bueno, mi referencia principal al concepto de máquina y a la idea de la máquina, pues es mi referencia principal está en la obra de Aristóteles, en la política de Aristóteles. Él cuando trata de explicar, no justificar, sino como cuando da cuenta de la esclavitud, él dice, si nosotros tuviésemos los trípodes de Hefesto y las estatuas de Dédalo, no necesitaríamos esclavos. Los trípodes de Hefesto y las estatuas de Dédalo lo pueden ustedes constatar en la mitografía, pues en los mitos, ¿no?, de los griegos que están en Hesíodo y que están en Homero. Pues eran, los trípodes, pues eran robots, ¿no?, que caminaban por sí mismos y eran mesas, por ejemplo, que podían llevar las bebidas y la comida a los amos, ¿no? Y las estatuas de Dédalo eran humanoides, pero eran también máquinas, que todavía tenían un plus. No solo es que se movían solos, ¿no?, automáticos, sino que además adivinaban los deseos del amo. El amo no tenía que pronunciar la palabra, el amo tenía deseos y ellos los adivinaban y servían, ¿sí? Eso les da cuenta a ustedes de cuál es el vínculo que los seres humanos han desarrollado con su imaginación en ese momento en torno a la existencia de cosas que les puedan servir y que puedan adivinar sus deseos y complacer. Eso no es de hoy. Esa idea tiene milenios y da constancia de ello la obra del propio Aristóteles. Bueno, esa idea de máquina pues atraviesa siglos, ¿no?, atraviesa milenios. Y ya cuando en los albores de la Revolución Industrial se empieza a discutir sobre las máquinas, porque las máquinas ya existen no en la imaginación, sino porque ya hay cosas que actúan como lo que propiamente vamos a entender en la modernidad como una máquina, ¿sí? Se tiene toda una reflexión sobre la filosofía de las máquinas. Los primeros textos de estos pues son del paso del siglo XIX al XX, pero ya venían muchos escritos en términos técnicos de ingeniería que después se convierten en reflexiones teóricas más profundas precisamente sobre las máquinas, ¿no? En el caso de la filosofía del derecho, por ejemplo, es muy interesante la manera en la que Leibniz, un filósofo y jurista alemán, ¿no?, del idealismo alemán, él es el que propone la codificación. Seguramente ustedes conocen el tema de los códigos por el código napoleónico francés. Pues no son los franceses los que inventan eso, son los alemanes. Y la propuesta es de Leibniz. Y Leibniz lo que dice es que habría que conjuntar en un mismo documento, en un mismo texto, todas las normas relativas a una materia y ordenarlas de manera lógica. Esa propuesta de Leibniz es una propuesta técnica que no puede llevar a cabo de otra manera porque no tiene tecnología. Pero precisamente lo que hoy hace, y lo que hoy se puede hacer con la tecnología que sí contamos hoy, es precisamente llevar adelante la codificación, que es una técnica, pero con el uso de máquinas, porque tenemos ese desarrollo tecnológico que Leibniz no tuvo, ¿sí? El derecho se nos presenta hoy de otra manera por el desarrollo tecnológico.
No sé si se está escuchando, si así sea la mejor forma, ¿sí? Bueno, es que yo aquí escucho, a mí me rebota todo. Bueno, Leibniz no tenía tecnología. En el siglo XVIII no tenían esa tecnología. Pero es una tecnología que sí tenemos hoy. Lo que ellos tienen es técnica y una idea genial, que es la del código. La codificación transforma la manera en la que se entiende el derecho y también la manera en la que se practica el derecho. Lo mismo está sucediendo hoy con las nuevas tecnologías. Transforman la práctica del derecho y la manera en la que se comprende el derecho, ¿no? Por eso es que me refiero pues a Leibniz de esta manera. Y es una forma que tiene tras de sí el planteamiento de un autor, fíjense qué curioso, precisamente holandés, Baruch Spinoza, es un filósofo, que él decía, él tiene un texto muy bonito que es la ética al modo geométrico. Él trata de componer una ética que se construya a partir de axiomas y teoremas. Eso quiere decir bajo la lógica deductiva de Aristóteles. Cuando Leibniz propone darle este tratamiento codificado al derecho, es precisamente porque lo ve como un sistema lógico-deductivo, donde se puede partir de ciertas premisas y llegar a conclusiones. Esos son los axiomas y los teoremas. Esa construcción logicista del derecho avanza por los siglos y llega a un punto con los alemanes del siglo XIX a lo que se conoce como la jurisprudencia de conceptos. Eso es precisamente lo que después es adoptado por autores como Hans Kelsen en la Reine Rechtslehre, en la teoría pura del derecho, ¿no? Y que después también es desarrollado en autores en América Latina, por ejemplo, la Escuela Analítica Argentina, en autores como Guillermo y Anchorru, que precisamente lo que teorizan es el derecho como sistema y el papel que tiene la lógica para describir el derecho. Luego ya, en términos más contemporáneos, ustedes lo pueden encontrar en Niklas Luhmann, un sociólogo del derecho abogado y sociólogo alemán, que precisamente presenta una teoría de los sistemas donde el derecho aparece como un sistema de la sociedad, con una gran complejidad porque ella incorpora todas las discusiones sobre la cibernética que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Y eso es muy importante porque otro gran autor para entender este asunto es Norbert Wiener, un autor alemán, luego norteamericano, que precisamente desarrolla los principios de la cibernética. Y lo hace pensando en cómo los juristas tendrían que predecir conductas, y predecir conductas no solamente de los sujetos obligados, predecir conductas de los jueces, porque esa es precisamente la vertiente del realismo jurídico norteamericano, bajo la idea de poder predecir conductas sociales, pero sobre todo cuando se enfocan en los jueces, poder predecir cómo los jueces van a decidir. Bueno, todo esto tiene que ver, y es el trasfondo de las discusiones que se tienen el día de hoy sobre el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial en sede judicial. Si uno no entiende todos estos antecedentes, la reflexión es meramente operativa y en todo caso superficial. Ese fue el problema que yo vi, que cuando los abogados, los juristas, se metían a estudiar esto, lo hacían de una manera muy superficial, de forma meramente operativa, y que no tenían todo este background que se requiere para entender el problema de fondo, y que por supuesto no podían tener una posición crítica respecto de este proceso que está sucediendo. Porque lo que se centran los abogados que estudian nuevas tecnologías y derecho, o derecho digital, o derecho informático, o como le quieran decir, lo que hacen es revisar la regulación, qué es lo que ahora el derecho dice sobre esos temas, aprendérselo y aprender a operarlo, ¿sí? Porque lo que ellos hacen, lo que ellos tienen es una visión instrumentalista del derecho, en una formación que es técnica sobre lo jurídico, en donde no cuestionan el punto de partida, sino que la gran preocupación es cómo operamos en la realidad con eso. Y es muy relevante. El asunto es que también hay que cuestionar el punto de partida, porque si no, todo el trabajo, toda la acción que llevamos adelante, pero también nuestro pensamiento es meramente dogmático, ¿sí? Ese es el problema que yo vi, que todos celebraban que ahora las tecnologías estuviesen tan presentes en el mundo del derecho, pero que esa celebración era una celebración inocente. Y lo inocente en algún punto
pues se emparenta con lo torpe, ¿no? Era una visión muy torpe, muy burda sobre lo que estaba pasando y que no nos permitía comprender la complejidad de la relación que está estableciendo la tecnología con el derecho el día de hoy. Eso fue lo que, de fondo, me motivó a mí para escribir el libro en medio de la discusión con el doctor Sergio. Bueno, ahora sí, ¿qué es esto de la máquina? Miren, una máquina es un objeto, ¿sí? Que sustituye al sujeto en la producción de otros objetos. Esa es una manera de entender que es una máquina, ¿sí? ¿Quién produce el derecho? ¿El Estado? ¿La sociedad? ¿Los seres humanos? ¿El derecho se produce por sí mismo? Hay variedad de autores que cada uno ha tomado una de estas respuestas y es la que le parece bien, ¿eh? Algunos piensan que el derecho se produce a sí mismo. Si ustedes revisan la teoría pura del derecho, así funciona. El derecho se produce a sí mismo. Hay otros que estudian más sociología y dicen, no, el derecho es producto de la sociedad. Los que estudian derecho político o estudian ciencia política dicen, no, el derecho es producto del Estado. ¿Sí? En fin, depende, ¿no? Hay otros, desde las humanidades, que más bien lo que piensan es que el derecho es un producto histórico-cultural de una civilización, es un logro civilizatorio. Son diferentes maneras de entenderlo. Lo que yo quiero decir con esto de la maquinización es que el ser humano o la sociedad humana representada en el Estado, como lo quieran ver, no es quien produce el derecho, sino que más bien parece como si ni siquiera el derecho por sí mismo, sino que parece ser que ahora el derecho puede ser producido por las máquinas que son programadas con algoritmos para procesar grandes datos y arrojarnos ciertos productos. Esos productos son las leyes, esos productos son política pública, esos productos son sentencias. Esa es la imagen que se está dibujando actualmente sobre el papel que tienen las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la inteligencia artificial para el mundo del derecho. Eso a mí me parece que pues es completamente especulativo, ¿no? Y que no tiene sustento más que nuestra imaginación y cierto utopismo, cierto fanatismo por la tecnología, porque eso no es lo que está sucediendo. No es que los seres humanos nos podamos irnos a dormir y no hacer nada en relación con el derecho, que podamos desentendernos no de la justicia, sino de la injusticia en el mundo para no hacer nada y las máquinas lo van a resolver, porque las máquinas no lo van a resolver, ¿no? Y no son las máquinas, porque las máquinas no existen por sí mismas. ¿Han visto ustedes la película de Wall-E, la de Disney? ¿Qué es lo que pasó? Los seres humanos destruyeron el planeta y dejaron unos robots limpiando y tenían el comando de que la instrucción de que si encontraban vida tenían que avisar a la nave, que era un gran crucero con los seres humanos viajando por la galaxia y disfrutando la vida. Y era un crucero gobernado ¿por quién? Por máquinas, donde los seres humanos, de ya no hacer nada, ¿qué les pasó? Primero se quedaron dormidos, pero luego, ¿qué les pasó antes de eso? Pues toda su vida fue degradada a tal punto que ya no pensaban bien y es más, la obesidad ya no los dejaba caminar. Cuando las máquinas reciben la información de que hay vida en la Tierra y hay que regresar, ellas deciden no regresar y boicotean el programa. Y los seres humanos se dan cuenta, quieren volver y las máquinas no se los permiten, ¿no? Y entonces es una batalla entre los seres humanos con las máquinas que gobiernan la nave para poder regresar al planeta Tierra, porque una planta se encontró con vida. Parece una película de niños, ¿no? Yo creo que es una película de terror, es una película de ciencia ficción, sobre un horizonte apocalíptico para la humanidad. De eso se trata Wall-E. Y no les cito aquí Alien ni Terminator o Matrix, pero van por ahí también, ¿no? Bueno, todos estos elementos juegan en el imaginario de la comunidad jurídica nacional e internacional cuando discuten la relación entre tecnología y derecho. Yo escribo este libro para asumir una posición crítica respecto de la manera en que está estudiando y entendiendo el problema. Precisamente por 3 tesis que tuve que rebatir
debatir o discutir con el profesor Sergio y ahora me centro en eso, para no tomar más tiempo debido. Miren, decía el profesor Sergio, un mundo sin teoría. ¿Por qué? Dice, es que ahora que ya las tecnologías entraron al mundo del derecho y lo tomaron, ¿sí? Ya no se requiere pensar el derecho. Esas discusiones entre filosóficas, especulativas, entre naturalismo, positivismo jurídico y lo que ustedes quieran, no tienen ya ningún sentido, porque ahora el único método en el derecho es el de la informática jurídica, ya que de lo único de lo que se trata, ¿sí?, es de contar con las herramientas técnicas, tecnológicas, aplicaciones, computadoras, desarrollos, etcétera, que permitan procesar datos. Y ellos nos van a dar las respuestas, los resultados. No tiene nada que ver la discusión sobre si hay un derecho natural o una ley justa y injusticia. Eso no tiene ya nada que ver, ¿no? Esas discusiones ya no tienen sentido. Es una visión muy pragmática, incluso de ello pragmatista, sobre el derecho, en donde además hay un fanatismo por las máquinas, ¿no?, por la tecnología y el derecho. A mí, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es muy importante que los seres humanos no pierdan la capacidad de pensar y que los seres humanos sigan desarrollando teoría sobre los temas jurídicos y sobre cualquier otro, pero en este caso por el derecho, y que esa teoría deba ser crítica. Me parece muy importante que sea una teoría crítica sobre el derecho, no una teoría que simplemente contemple y constate lo que ya existe, como si lo que ya existiera estuviera bien, porque no todo lo que existe está bien. Precisamente porque parte de lo que existe genera injusticia, es que no todo lo que existe está bien. Pero eso no lo van a decir las máquinas. Bueno. Luego, el segundo punto, un derecho sin abogados. Él estaba fascinado. Dice, no, ya, no vamos a necesitar abogados. Lo que se requiere son aplicaciones que puedan ya hacer lo que hacen los abogados hoy. Incluso los robots ya programados en un gran sistema son quienes van a impartir justicia, van a procurar justicia, o sea, toda la labor de investigación, etc. Y además serán las máquinas quienes impartan justicia. Ya no habrá dudas sobre si hubo algún sesgo en el juzgador o no, sobre si era competente técnicamente o no. O sea, según Jorge Sergio, con esto los debates sobre la reforma judicial pues, tampoco tienen sentido, porque al final de cuentas la justicia la van a impartir los robots. Bueno, no solamente ese es el problema, y yo me di cuenta porque él lo planteaba así, le parecía tan buena idea. Claro, lo que pasa es que él estaba hablando a compañeros del ITAM que no tienen problema para encontrar trabajo, porque ellos son hijos de los dueños de los despachos, hijos de los dueños de las empresas, porque ellos ya tienen un trabajo asegurado. Pero cuando Jorge Sergio, si ustedes trasladan a Jorge Sergio a una universidad popular, ni siquiera digo de la UNAM, llévenlos a la UACM, y que nos hable de esto, pues como que no tiene sentido, porque los compañeros que estudian ahí no tienen el futuro asegurado. ¿Dónde van a encontrar trabajo? Si ya de por sí tanta producción de abogados no tiene, tanta oferta de abogados, no tiene una demanda efectiva, y por eso muchos no encuentran empleo, y tienen que trabajar de otra cosa, como Uber o como chofer de Uber o lo que sea. Entonces yo dije, no, aquí está muy mal planteado el argumento, porque no está pensando en el desplazamiento de abogadas y abogados, ¿sí?, que va a suceder por el uso de las máquinas, por el uso de las aplicaciones, porque el trabajo que hacen 10 pasantes o 10 abogados junior o 20 o 30 o más, lo puede hacer una sola aplicación. Y ahora en los grandes despachos, en México ya pasa, pero sobre todo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo es ya normal, lo que sucede es que ya no contratan pues a los pasantes ni a los abogados que hacían toda esta talacha, como se dice. Ya lo que contratan ahora, ingenieros de sistemas, ¿sí?, computólogos, eso es lo que contratan. Y si además estudiaron derecho, mejor. Los contratan a ellos porque lo que necesitan es que diseñen sistemas para el funcionamiento de los despachos, para toda la gestión documental y la resolución de asuntos. Y además para predecir cómo el juez del juzgado tal va a tomar tal decisión en tal caso con tales supuestos. Entonces no necesitan abogados, necesitan una máquina que les resuelva el problema, porque lo puede resolver mucho más rápido y en una cantidad mayor de asuntos. Eso ya sucede, no va a venir, no va a suceder, eso ya sucede, ya está pasando. Aquí en México tenemos tal nivel de atraso que no lo hemos experimentado así.
pero en el mundo ya pasó. En el mundo ya pasó y viene. Entonces se requiere una visión mucho más integral para resolver el problema de la falta de empleo de quienes estudian Derecho. Se requiere una política pública para eso. Y se requiere un gran acuerdo con las escuelas de Derecho. O sea, es una situación mucho más complicada, pues, de cómo él lo plantea. Qué bueno que ya no vamos a necesitar abogados. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos los que existen y los que van a existir? No todos son dueños de despachos transnacionales, ¿no? Bueno, es un problema. Y la tercera cosa que decía el doctor, un derecho sin principios. ¿Qué es un derecho sin principios? Recordarán ustedes la distinción que establecen varios autores, pero bueno, empezando por Dworkin, entre normas que son principios y normas que son reglas, ¿no? En el debate con Hart sobre la definición de derechos, si el derecho son meramente reglas, ¿sí? O si el derecho, además de reglas, es otra cosa, como principios. Bueno, las máquinas, según esto, pues no requieren de los principios. Las máquinas operan con reglas, y con reglas que sean muy claras, porque los algoritmos se construyen así. Ajá. Entonces, no requieren eso. Para eso se requiere no entender el derecho bajo la luz de la justicia, sino entender el derecho bajo la luz de la lógica. Por eso el peso que ha tenido la lógica en el derecho, ¿sí? Y una cierta forma de construir las teorías de la argumentación, mirando a la lógica, ¿sí? Eso es lo que se requiere, pero no se requieren principios. Incluso la forma en la que se desarrolla esa argumentación que ellos proponen es una forma basada en lógica, no en principios. Lo que se pone en juego ahí, pues es la característica principal de lo que en algún momento fue la jurisprudencia como ciencia del derecho según los propios romanos, ¿sí? Que es esta capacidad de juzgar que toma una virtud como virtud cardinal. Esa virtud es la prudencia, por eso se llama jurisprudencia. Lo que se pierde cuando las máquinas toman el control supuestamente es precisamente el juicio prudencial, el juicio basado en la prudencia. Y eso era la justicia, ¿eh? Se podía acceder a la justicia precisamente porque los seres humanos adquirían y desarrollaban la virtud de la prudencia. Si los seres humanos ya no imparten justicia y el derecho ya no tiene que ver con principios, sino más bien con reglas que son muy claras, pues ya toda esa dimensión humana que le da el carácter de una humanidad, en las disciplinas humanísticas al derecho, se pierde y nos quedamos con un derecho completamente tecnificado, ¿sí? ¿En dónde? Y esto quiere decir entonces que ya no hay principios en el derecho. Según esto así es, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque las máquinas están programadas y el truco está en la programación de las máquinas. ¿Quién programa las máquinas? ¿Cuáles son los algoritmos? ¿Cómo se diseñan los algoritmos que resuelven los problemas procesando grandes datos, Big Data? Hay un sesgo, y el sesgo está en el diseñador. Pero no solo es el diseñador, el sesgo está en el productor, en el que paga por el producto. Porque todo eso son máquinas, sí, pero todo eso se rige por la propiedad intelectual, ¿no? Y tiene dueños. Y alguien mandó a hacerlo, y alguien pagó por ello, y alguien recibe los pagos por el licenciamiento para que otros utilicen esa tecnología, ¿no? El dueño es el que determina la programación. El sesgo está en la programación desde antes. Ahí es donde se determinan los principios. No se determinan después porque ya vienen predeterminados. Esto es muy importante porque si no, no lo vemos y nos parece bien. Pues sí, un robot que no tiene prejuicios, que no tiene sesgos ideológicos ni preferencias, que no tiene emociones, que no tiene nada, va a decidir objetivamente, de manera neutral, de forma imparcial. Es más, él es el único que puede garantizar el principio de independencia judicial para tomar determinaciones. Eso es mentira, porque siempre hay alguien detrás de la máquina. Las máquinas no operan solas. Siempre hay alguien detrás de las máquinas, hay un dueño de las máquinas, ¿sí? Bueno, estas son pues las discusiones que ustedes podrán encontrar en el libro. Yo solo pues, les comento esto como para invitarlos a que lo lean. El libro se publicó por la editorial Itaca, lo pueden pues, pedir en la página de la editorial, se los comparten. En mi página, bueno, también ya con eso termino. Fíjense que el éxito, este libro ha sido muy bien recibido, no en el mundo de los abogados, porque muchas veces los abogados, como no tienen herramientas interdisciplinares para comprender todo esto, mejor no lo leen.
y prefieren vivir cómodamente en lo que ya están. Pero fíjense que fue muy bien recibido, ha sido muy bien recibido, sobre todo por la gente que hace filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, filosofía de la computación, particularmente por gente que son, los llaman cyberpunks. Ese grupo ha recibido muy bien este libro, porque les parece que es como si fuese pasar la filosofía detrás de la película de Matrix, pero al mundo de la filosofía del derecho, ¿no? Y algo tiene que ver con eso, algo tiene que ver con eso. Entonces, bueno, a raíz de pues, tanto entusiasmo que hubo en esas comunidades, que es a donde me invitaban mucho a hablar de esto, pues hicimos una página, es un sitio web, se llama La Maquinización del Derecho. Ahí pueden buscarla, pueden entrar y ahí pueden descargar el libro. Está ahí en PDF, ahí lo pueden descargar, ¿no? Y si no, pues lo venden en diferentes librerías y en Editorial Itaca, pero lo pueden descargar gratuito de la página de La Maquinización del Derecho en PDF, ¿no? Bueno, pues yo con esto terminaría para cumplir con los tiempos que acordamos y también para dar pie a intervenciones de todos ustedes que lo quieran. Yo estoy aquí a sus órdenes para platicar de esto. Muchísimas gracias. Ahora el maestro Gabriel Ernesto le hará entrega de un reconocimiento a nuestro ponente. ¿Alguien tiene alguna pregunta a nuestro ponente? Por favor, fuerte. Pues para empezar a agradecer la ponencia del maestro del instituto. Creo que, como bien comenta, muchas veces muy superficial lo que alabamos a las tecnologías, sin estudiar de manera crítica el derecho. Creo que el derecho civil lo tenemos que estudiar de manera crítica y no solamente superficial para poder analizar esta problemática a fondo, ya que como todos estos problemas son de nuestra sociedad, siempre debe haber un núcleo el cual está generando esa problemática y sobre el cual no podemos dejar que la inteligencia artificial pueda privar de la libertad o de derechos a una persona simplemente sin una discusión. Todo se debe de hacer de una manera crítica y pensando. El derecho se aprende y se tiene que generar pensando. Y mi pregunta sería, nosotros como estudiantes, ¿cómo podríamos desarrollar este criterio jurídico que es indispensable para todo abogado, para poder plantear estrategias de litigación, inclusive analizar un caso o un expediente? ¿Cuál sería ese consejo para nosotros como estudiantes de desarrollar este criterio jurídico? ¿Cómo te llamas? Leonardo Velasco. Gerardo. Leonardo, gracias. Mira, a ver. Yo creo que el día de hoy, con la complejidad que tiene la sociedad, y sobre todo la complejidad de los problemas a los que debemos enfrentarnos como abogados, y no abogados, pero en este caso como abogados, ya no es suficiente una formación meramente formalista en donde te acercas al derecho a partir de la lectura de leyes, ¿no? Y aprendes como cuáles son las materias, dónde están, en qué cuerpos legislativos, en qué códigos, y aprendes cómo se han venido interpretando y cómo tú las tienes que interpretar. Yo creo que se requiere una formación mucho más interdisciplinaria, porque eso es lo que nos permitiría ver los límites de los métodos tradicionales que se utilizan para enseñar y para desarrollar el derecho, que es lo que llaman la dogmática jurídica. La dogmática jurídica tiene muchísimos límites, pero a veces no los vemos porque estamos muy embebidos dentro de nuestro propio mundo en la comunidad jurídica. Entonces es muy importante romper con eso. Una buena manera de hacerlo, además de ser autodidacta, es tener una formación interdisciplinaria, ¿no? Yo eso lo recomiendo mucho. Simplemente eso nos abre un poquito más los horizontes. No es lo mismo estudiar derecho familiar solo leyendo la parte del título del código que habla de derecho familiar, por ejemplo, que haber estudiado sociología y enfocado en sociología de la familia. Es muy diferente, ¿no? No es lo mismo estudiar derecho económico haciendo compilación de un montón de cuerpos normativos donde se habla de economía y derecho que haber estudiado economía y además haber estudiado derecho. Es muy diferente. Así podemos ir, no es lo mismo estudiar derecho constitucional, se lo digo porque ese es mi ámbito de expertise. Además de estudiar derecho, yo estudié ciencia política y estudié filosofía. Bueno, no es lo mismo estudiar derecho constitucional solamente queriendo leer la Constitución a haber estudiado ciencia política y derecho. Es muy diferente, ¿no? Eso es una primera cosa que yo creo que es importante.
Segundo, para el tema específico de las tecnologías, yo esta discusión pues la he tenido mucho con la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, que me he invitado a participar yo en la revisión del plan de estudio. El asunto este de lo que llaman, hoy el nombre más aceptable es derecho digital, ¿no? Es como lo que está ya más en boga. Legal tech, ¿no? Pues lo que decía así, ¿no? Con esta manera, esta expresión de inglés, ¿no? A ver, derecho digital tendríamos que darle el mismo tratamiento, tendría que tener la misma perspectiva que cuando el día de hoy hablamos de perspectiva de género, como cuando hablamos de una perspectiva intercultural. Ya no son simplemente una materia para estudiar género y derecho, no es simplemente tener una materia para estudiar derecho indígena, por ejemplo. No, es que la perspectiva de género y la perspectiva intercultural son ya ejes transversales en la formación, no solamente de los abogados, de cualquier carrera, ¿sí? Pero el derecho es muy importante, porque tiene que ver precisamente con esta visión de derechos humanos, que también incluso tomamos derechos humanos como una perspectiva transversal, ¿sí? No como una materia, entonces es muy diferente. Ahorita, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM no hay una materia de derecho digital. Es un atraso muy grande para la situación en la que estamos, muy grande. Pero luego ya no tiene sentido una materia. La materia que hay es nuevas tecnologías de la información y comunicación y derecho, ¿no? O regulación de las nuevas tecnologías. Eso ya está rebasado. Y tiene muchos años que fue rebasado. Pero bueno, derecho informático tiene décadas que fue rebasado. Y ya no serviría una materia. Lo que se requiere ahora es que sea una perspectiva transversal dentro del programa de estudios. ¿Por qué? Porque los elementos de derecho digital están en todas las ramas del derecho. Las pruebas digitales, ¿a poco son exclusivas de los delitos informáticos? No, o sea, están en todas las materias, hasta en materia familiar, en materia de negocios, o sea, está en materia fiscal, está por todos lados, y claro, en materia penal, está por todos lados. Firma electrónica, pues cada vez se utiliza más en todas las materias, y esto va a ser cada día más, ¿sí? Bueno, son dos ejemplos. Protección de datos personales, ¿a poco es en una materia? No, en fin, hay muchos ejemplos que les puedo dar, ¿no? Entonces es una cosa que tiene que ser transversal. Eso ayudaría a tener mayor cercanía con las cuestiones de tecnología y cómo están irrumpiendo en el derecho. Ahora bien, frente a eso, pues siempre es importante, me parece a mí, tener una visión crítica, ¿no? En este caso, pues hay que estudiar muy bien. No podemos darnos una formación meramente operativa, sí es muy importante, y la perspectiva técnica es muy importante. O sea, hay que ser buenos abogados competentemente técnicos, ¿no? Competentes en términos técnicos. Sí, es fundamental. Hay que saber operar el derecho. No es suficiente. Yo creo que es muy importante tener una perspectiva crítica sobre ese derecho que estamos trabajando, que estamos operando. Nosotros somos operadores jurídicos, ¿no? Ustedes lo serán, los que ahora estudian lo serán en algún momento, ¿no? Son operadores jurídicos. Tenemos que tener claridad sobre eso que estamos operando, porque si no, vamos ciegos simplemente actuando según nos enseñaron o según inercias, ¿no? Institucionales. Y no, hay que tener una claridad respecto del papel que estamos teniendo en la sociedad como abogadas, como abogados, ¿no? Bueno, esas son algunas cosas que yo recomendaría. Lo de los litigios es complejo. Yo normalmente, yo trabajé mucho tiempo llevando asuntos, pero siempre asuntos colectivos, temas ambientales, agrarios, indígenas, ¿no? Y me di cuenta de una cosa que es muy importante. Los abogados cuando llegan ahí, pues sin ninguna práctica, ni preparación, ni visión de nada, pues llegan y la gente los ve como salvadores y ellos realmente creen que lo son. Entonces llegan y, como se dice, tiran línea, ¿no? Ellos son los que dicen qué hay que hacer. Y no escuchan, ni les interesa escuchar ni conocer nada. Ellos creen que ya saben qué es lo que hay que hacer y dan órdenes, ¿no? A sus clientes. Es más, sus clientes les enajenan los procesos cuando los nombran representantes y les otorgan un poder. Y se desentienden y ellos asumen como si fueran pues las víctimas, ¿no? Los quejosos, los que ustedes quieran. Yo creo que eso es un problema, ¿eh? En estos casos, por lo menos en esta área que les refiero, es muy problemático. Creo que
Una gran virtud que hay que desarrollar es el escuchar y el aprender, porque por lo menos en los casos donde yo trabajé esos asuntos, pues era fundamental escuchar, porque quienes mejores, se trataba de defender los territorios, con lo complejo que es la idea del territorio. Quienes mejor conocen los territorios, pues no son los abogados que no salen de la Ciudad de México, o que nada más saben ir los fines de semana a Tepoztlán, ¿no? A apreciar, ¿no? Quienes mejor conocen los territorios son las comunidades que viven en los territorios y que padecen las distintas amenazas y el acoso, ¿no? Ellos son los que conocen. Para poder defender el territorio hay que escucharlos y hay que facilitar que ellos se conviertan en sujetos de sus propios procesos de defensa. No pueden llegar los abogados a enajenar. Pero bueno, esas ya son cuestiones también pues, de perspectiva y de ética sobre cómo llevar los asuntos, ¿no? Es lo que yo te podría pues, decir por ahora, sí, como reacción de este pronto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por favor, maestro. Primeramente, muchas gracias, maestro Raimundo, que ya hace mucho tiempo un maestro mío me decía que un verdadero maestro es aquel que agita la mente. Y estoy seguro que el día de hoy a más de uno nos agitó la mente, le agradecemos por eso. Empiezo con una parte de su libro, en donde dice: hoy, volviendo a los estremecimientos del mundo del Big Data, hace perfectamente realizable que las clases dominantes coloquen en sus códigos, porque ya nos había platicado que los códigos son hechos por la clase dominante, logran insertar algoritmos, todo aquello que les sea más deseable y conveniente, y lo encarguen a auténticos replicantes que sin intuición ni conciencia de la complejidad o conmiseración alguna, cumplan con su exactista insubstancial labor de flatus vocis, ¿no? Ahí parto de esta idea porque también esto está afectando no solamente todo lo que nos comenta usted al mundo del derecho, sino también a la academia. Yo ya, como muchos me ubicaron, ya tiene muchos años que doy clase aquí en el colegio holandés, y me he dado cuenta que al pasar las generaciones, la generación precisamente que está ahorita está muy influida por el tema de las redes sociales y también de la inteligencia artificial. Muchos maestros no me dejarán mentir aquí, esto está afectando a la academia, porque cuando uno deja algún tipo de investigación o algún tipo de tarea, se acude a ChatGPT o alguna otra plataforma de inteligencia artificial, y a veces uno se queda pensando cómo le hizo este muchacho, ¿no? Y cuando uno investiga, se lo digo porque también en la oficina yo he pedido a personas que me hagan un resumen de un documento extenso, y de repente me lo tienen en 2 minutos. Entonces, como yo soy de la vieja escuela y no entiendo todavía todo esto que nos dice usted, en 2 minutos me entregan un resumen que lo leo y tiene apariencia de que está correcto, ¿sí? Y cuando les llamo a esos jóvenes a que me expliquen su tarea o que me expliquen el resumen, ahí es cuando ya queda evidenciado lo que usted nos ha dicho, ¿no? El derecho se tiene que pensar. La primera pregunta, o más bien la única pregunta que yo le haría a usted, maestro, ¿qué nos puede recomendar a los maestros para evitar todo este tipo de utilización de la inteligencia artificial en este sentido en la academia, para que no afecte a la academia y que nuestros alumnos realmente piensen en derecho? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo lo que les recomendaría a los profesores es que se alivianen, porque no pueden parar el desarrollo, no lo pueden parar, es una torpeza. Van a estar choque con los compañeros, con los estudiantes, ¿no? Pero sobre todo van a chocar con la realidad.
porque lo que queda claro es que están fuera de onda, no podemos hacer eso. O sea, a ver, hay que saber que esa es la realidad a la que nos enfrentamos, y más bien lo que hay que hacer es fomentar, primero aprender eso que están haciendo los estudiantes, pues hay que aprenderlo también uno de todos, si no parece como reacción por miedo, ¿no? O reacción por ignorancia, no, o sea, hay que conocerlo. Y creo que en todo caso hay que fomentar el uso adecuado de estas herramientas, porque son herramientas. ¿O qué vamos a hacer? El documento de 1000 hojas, pues sí, que se lo chute ahí, así, ¿no? A la antigüita, y en 2 meses nos vemos. Pues eso ya no tiene sentido hoy cuando hay herramientas que lo pueden hacer. Lo que hay que hacer es saber utilizar las herramientas según los contextos. O sea, en una oficina, solicitar esto, yo creo que ayuda mucho, pero lo tiene que hacer bien, no por el hecho de cumplir, ¿no? Y hacerlo rápido, mediante el uso de una herramienta de inteligencia artificial o lo que ustedes quieran, para entregarlo, entregue cualquier cosa en la oficina porque meten en un problema al despacho, ¿no? Si está mal hecho. O sea, pero eso hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a manejar las herramientas. La persona que lo utiliza debe tener, pues, esa claridad. Porque si no, pues lo que está haciendo es cumplir por cumplir, independientemente de las consecuencias que tenga lo que entregó, va a meter en un problema al despacho, ¿y qué va a pasar? Pues va a perder el empleo, ¿no? Incluso lo pueden sancionar, en fin, ¿no? Entonces, no, eso hay que aprender a tratar con él. En el caso de la escuela, pasa lo mismo. A mí también me mandaban los estudiantes controles de lectura, claro, pero hay herramientas donde lo detectas así, ¿no? O sea, ellos se tardaron 2 minutos en hacerlo, tú te tardas 30 segundos en saber si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Cómo lo hizo. O sea, eso es importante. Pero también no creo que tenga sentido estar penando, o sea, no es una política punitivista en contra de los estudiantes por utilizar nuevas tecnologías, para eso son. Y no lo podemos detener, hay que aprender a usarlo, ¿sí? Yo creo que hay que fomentar que lo usen, pero que lo usen bien. Y sobre todo, pues lo que hay que inculcar es la ética en el trabajo, la ética en su propio proceso de formación, porque lo que están cometiendo es un fraude. Están tratando de defraudar al maestro, defraudan la institución, ¿no? Donde están ellos estudiando, pero los primeros que defraudan es a sus familias y ellos mismos, porque esa gente no va a aprender nada si solamente utiliza eso de esa manera, ¿no? A mí cuando me ha pasado, inmediatamente después lo que sucede es que se los vuelvo a pedir, pero pues se los tengo que pedir a mano. Entonces tienen que volver a hacerlo, tiene que ser a mano, ¿no? O pídanselos a mano, ¿no? No, pero no puede ser el mismo, ¿no? O que lo transcriban, sí, pero es un esfuerzo diferente, ¿no? Si lo que queremos es que aprendan y retengan, acercarse al texto, leerlo, luego transcribirlo, esos son elementos que van fortaleciendo. O sea, por eso creo que miren, las nuevas tecnologías también modifican la pedagogía. Si no entendemos eso como profesores, pues todo el tiempo nos vamos a sentir como engañados, ¿no? Nos va a frustrar, nos vamos a molestar. No, tenemos que entenderlo de otra manera, porque la tecnología ya está ahí y no vamos a poder con ella. O sea, eso es la historia, ¿no? La historia se mueve independientemente de nuestras voluntades y es más fuerte que nosotros. Entonces yo más bien invito a que comprendamos lo que está sucediendo y aprendamos a utilizarlo de la manera correcta y además siempre manteniendo pues imperativos éticos detrás de esto, con los compromisos que cada uno en el rol que le toca desempeñar pues cumpla, ¿no? Con lo que le toca hacer de manera auténtica. Eso es lo que yo recomendaría. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro. Queremos agradecer y agradezco a ustedes su